Hola, bienvenidos a otro episodio de Learn Argentinian Spanish. Yo soy Silvina. Y yo soy Josh. El episodio de hoy es pura y exclusivamente a pedido mío. Sí, en este episodio vamos a hablar de algunos consejos de aprender un idioma del punto de vista de Silvi. Sí, básicamente es mi punto de vista. Y son cosas que yo quiero compartir con ustedes para hacer catarsis. No es verdad. Es para transmitir mi experiencia y quizás a alguno de ustedes les sirva. Sí, lo más probable que tus experiencias no son únicas y algunas experiencias de aprender otro idioma van a ser iguales para mucha gente, pero también en este caso estamos pensando en vos aprendiendo inglés, que quizás sí sería un poco distinto y sí me interesa tus pensamientos y consejos de cómo hacerlo y los problemas que tuviste y... Sí, en realidad yo estuve pensando estas ideas como para porque en realidad sirve para cualquier persona que está estudiando o aprendiendo otro idioma y que vive en un país donde se habla ese idioma. En este caso yo estoy como ustedes porque yo soy alguien que aprende. Estoy aprendiendo el idioma. No lo hablo 100% correcto y voy mejorando cada día. Pero me he dado cuenta de que hay muchas cosas que van surgiendo en este camino de aprender y que esperamos que a vos te sirvan. Estas son, desde el punto de vista de Silvi, las cosas que tenés que tener en cuenta o que tenés que saber. Y la primera de ellas es que tenés que ser paciente, que tenés que tener paciencia, que no vas a hablar de la noche a la mañana en otro idioma. Y muchas veces vas a pensar que la gente piensa que vos sos un tonto y que la gente tiene actitudes hacia vos como que vos fueras tonto, cuando en realidad es que vos no sabés hablar el idioma. Bueno, hay dos cosas ahí. La primera es que lleva mucho tiempo a aprender un idioma, que muchas veces cuando estás aprendiendo quieres apurar el proceso, pero la verdad a veces hay solo tanta información que entra al cerebro día por día, así no vas a aprender. Pero después de unas semanas o unos meses o un año vas a ver la diferencia. Y por eso cuando vos estabas aprendiendo yo quería grabarte Y yo no quería. para mostrar cómo cambiaste unas semanas o unos meses después. Y yo tengo unas grabaciones de voz de la época del principio ¡Qué vergüenza! que sí, vas a ver la diferencia entre ese momento y ahora. Y sí, y como bien Josh decía, es un proceso, esa es otra de las cosas que tenés que saber. Y que como todo proceso lleva tiempo, que es otra cosa que dijo Josh. Y no podemos apurar los tiempos. Un proceso tiene etapas, y si vos no haces alguna de esas etapas, el producto final no va a ser el deseado. O te va a llevar más tiempo aprender. Entonces, bueno, paciencia. Es un proceso y hay que ir atravesando las etapas. Claro, y tu punto segundo, que la gente van a pensar que sos tonta, que eso también pasó a mí, que cuando estaba aprendiendo y me faltaban las palabras, a veces la gente hace cosas visuales, pero después se explican las cosas visuales y no sé, yo estaba como, sí, bueno, eso entendí porque era visual. Es que yo no puedo hablar. Eso es el asunto. Sí, o es gracioso porque si no la gente te explica, te explica con gestos visualmente lo que es, seguramente que es lo básico que vos aprendas. Por ejemplo, los números. Que una persona te diga 4 y te muestre 4 dedos, pero
el número 4 seguramente que fue una de las primeras cosas que aprendiste. Es que no sabes las demás palabras que rodeaban al número 4. Sí, y no es... Y te muestran los dedos. Y vos decís, ay, no soy tonto, 4 sé decir. Pero no es mala onda, es que están en manera de explicar. Así, están pensando en hacer todo más simple. Y olvidan que algunas cosas no son del idioma, así vos los entiendas bien. Y aparte vos podés entender todas las ideas El complicadas. significado general. Sí, el significado y tus pensamientos son complicadas. Es la manera de expresarlas que es el problema. Y esto nos lleva a otro de los puntos, que es que no hay que rendirse al primer intento y fracaso. Hay que continuar. Es muy difícil, uno se siente muy frustrado y a todos los que estamos aprendiendo un idioma nos va a pasar. Te sentís frustrado porque no podés expresarte, no podés ser como vos sos, pero hay que seguir intentándolo, porque eso es parte del proceso. Sí, y buscar otras maneras de decir la misma cosa, usando las palabras y gestos que sabes. Eso es un consejo que Josh me dio siempre. Usá las palabras que ya sabes, pero lo que pasa es que en ese momento vos querés tratar de ser lo más normal y hablar lo más fluido que puedas y se desaparecen las palabras. Es como que no sé ninguna palabra. Pero no, paciencia, respira profundo y sí, este es un buen consejo. Trata de usar las palabras que vos ya sabés. En esta etapa de mi aprendizaje estoy usando más ese consejo, pero al principio me costó mucho utilizar las palabras que yo ya sabía porque se escapaban de mi mente, se iban por el pánico o por la vergüenza. Pero bueno, no te rindas, seguí intentándolo, que lo vas a lograr. Y hay otra cosa que uno cuando aprende un idioma intenta hacer, que es escribir. Y ahí otro fracaso, porque decís, no puedo escribir bien, ¿cómo se escribe? Bueno, Josh tiene un consejo para dar. Sí, pero yo diría que sí, escribir bien en otro idioma es otra cosa que yo no puedo hacer bien todavía. Me acuerdo escribir un mail en castellano hace unos años y yo estaba escribiendo y tocando el teclado y estaba haciéndolo tan rápido en castellano como si fuera en inglés. Y no sé, me sorprendió porque hacer el teclado yo pensé que iba a hacerlo con menos velocidad, pero si yo sé que escribir, eso no es el asunto. Y bueno, y la última de las cosas que vos tenés que saber, que te van a pasar, es que vas a tener que crear un nuevo yo. Yo le estaba explicando a Josh esto de crear un nuevo yo, que es, vas a tener que crear un yo que habla en otro idioma. Y eso es difícil, y por eso va a venir la frustración y va a venir el desánimo, no tener ganas de estudiar. Otro yo como otro de sí mismo, ¿no? Sí, el mismo, o sea, una nueva Sylvie, en mi caso. Yo estoy creando una Sylvie que habla en otro idioma, una Silvina que habla en otro idioma, que puede expresarse en otro idioma. Porque, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas de las cosas que nosotros decimos en nuestro propio idioma que no tienen una traducción o no se expresan de esa manera en el idioma que estamos aprendiendo. Por lo tanto, eso que nosotros decimos continuamente y que es algo común en nosotros, no lo vamos a poder usar en muchas ocasiones. Entonces vamos a tener que inventar o usar una de las frases que los que hablan en ese idioma usan para reemplazar a esa que nosotros usábamos mucho. Entonces ahí empieza una construcción de un nuevo yo que habla en otro idioma. Sí, para mí eso es parte de no traducir las cosas literalmente. Que si estás hablando en otro idioma hay distintas maneras
y frases específicas que puedes usar y traducir lo que quieres decir palabra por palabra no va a funcionar. Es que la verdad que ahora yo entiendo eso. Es que lleva mucho tiempo. Es como estar pensando y traduciendo, pensando y traduciendo. Pero es inevitable hacerlo en el primer momento. Sí, y otra cosa interesante es que a veces te encuentras otras frases de otro idioma que no se traduzcan bien en su propio idioma. Así, a veces quieres decirlo, por ejemplo, yo en inglés, pero no puedo porque no existe esa frase. No existe o lo que decís suena horrible. Suena sin sentido, no existe. Vas a tener que crear un nuevo yo que habla otro idioma. Entonces, para hacer una síntesis de las cosas que tenés que saber. Tenés que saber que vas a tener que tener paciencia. Tenés que saber que esto es un proceso y que tiene etapas. Tenés que saber que van a haber fracasos, pero tenés que continuar. Lo vas a lograr. Y la última cosa que tenés que saber es que al crear este nuevo yo, te vas a sentir extraño y también otras personas van a pensar que estás extraño. Cambiaste, claro, porque ahora hablas otro idioma. No, es que tenés que cambiar tu mente. Tenés que cambiar un poco tu forma de ser para ser más como los que hablan ese idioma. Obviamente no tus valores, tus principios. Estamos hablando de la manera de comunicarse más. Bueno, eso es interesante porque hay algunas personas que sí cambian toda la manera de hablar. Y, bueno, hablando en otro idioma, tenés que hacer el acento y todo. Pero yo pienso al menos que yo no cambio mi voz tanto. Pero yo me acuerdo de algunas personas que cambiaban completamente la manera de hablar, como pusieran todo en otra voz. Y quizás eso es lo que vos decís, es crear otro yo. Sí, pero por favor no pierdan su identidad. No dejen de ser como son. Transfórmense y que eso sea una nueva parte de ustedes. Y ahora vamos a ir con las cosas, bueno, que al punto de vista de Sylvie, los tips de Sylvie, decía Josh, los consejos de Sylvie, algunos, para aprender mejor o que te van a ayudar a aprender otro idioma. Te van a hacer crecer en el idioma e incrementar tus habilidades. Así, estos son cosas que ayudan a vos. Estas son cosas que me ayudan a mí y que yo pienso que son buenas para otros. Y hay algunas de estas cosas que me ayudan a mí que me las han dicho otros. Y que sí, funcionan. Funcionan. Por ejemplo, un amigo de Buenos Aires que estudiaba con Josh, él me dijo, yo siempre tomo nota de todas las palabras nuevas que aprendo en castellano. Y tenía una libretita y un lápiz, siempre con él. En esa libreta iba, bueno, escribiendo lo que se le ocurría, sus cosas personales, pero también palabras en castellano, con los significados. Y eso te ayuda mucho. A mí me cuesta escribirlo porque generalmente no ando con lápiz y papeles conmigo. Pero en cuanto puedo uso el teléfono, otras herramientas para escribirlas. Y es que si solo las escuchás, las palabras, te entra por un oído y te sale por el otro. En cambio, cuando vos escribís la palabra, ya estás usando tu mano, o sea, un ejercicio motor, se llama las habilidades motoras, son las cosas que podemos hacer con nuestras extremidades, básicamente, y tu vista. Entonces, ahí ya están involucrados 3 sentidos, el de escuchar, el de ver, el de mover la mano, el táctil. Entonces tu cerebro al momento de recordar esa palabra va a tener más herramientas para encontrarla en tu cabeza. Y cuando lo quieras usar va a ser mucho más fácil recordarla. Por eso escribí todo lo que tengas que escribir en una libretita, en un papel, en cualquier lado. Sí, eso es una buena idea
tener un libro y escribir palabras nuevas. Yo me acuerdo al principio tener un libro en que yo escribí vocabulario y estaba, no sé, al principio teniendo problemas de aprender y mi amigo que hablaba bien en castellano vio mi libro y dijo, yo veo el problema es porque vos estás escribiendo vocabulario como en general. Y él eligió, no sé, lo abrió en la página de verduras y dijo, ¿cuándo vas a usar la palabra apio? Y yo, bueno, sí, tiene razón. Así, si escribís las palabras que te encuentras, lo más probable son útiles. Y yo también, en ese libro, cuando lo sí hice, escribí palabras femeninas y palabras masculinas en distintos colores para ayudar con la memorización del género. Claro, y la identificación del género. Si vos hablas en inglés, ese es un punto que es como una dificultad. Encontrar el género a las palabras. Y sí, lo mejor para mí sería escribir una oración, una frase, o cuando la usaste la palabra. Entonces, tengo que comprar apio. Entonces ahí decís, bueno, ¿qué es un apio? Una verdura. Bueno, ¿dónde lo usé? En el supermercado. Y ahí aparecen más palabras que te ayudan a construir como una situación real. Bueno, este sería el primer tip. Escribir las palabras que surjan, si es posible, con distintos colores, como dijo Josh, o en una oración, para que no esté vacía y solita en el mundo la palabra. La segunda cosa que para mí fue importante es tratar de pensar en el idioma que estás aprendiendo. Eso lo dice todo el mundo, Silvina. Sos una genia. Tenés unas ideas innovadoras. No, pero ¿saben cuándo es verdad eso? ¿Saben cuándo lo pueden usar? Cuando hablan con ustedes mismos. Sé que no soy la única loca que habla consigo misma. Debe ser una de las pocas. Pero si vas por la calle, caminando hacia algún lado y recordás algo, trata de pensarlo o tratar de decírtelo a vos mismo en tu mente en ese idioma. Entonces, si te equivocas, nadie te escucha porque está en tu mente, ¿entendés? Pero así vas repitiendo las palabras y usándolas en frases. Y eso es lo que yo utilizo para poder hablar con más facilidad y forzarme a hablar en inglés y a pensar en inglés. Así practicando en voz alta dentro de tu mente. Exacto. Practicando las frases y tal. Sí, o que todo lo que tengas que hacer, decilo en el idioma que estás estudiando en tu mente. Tengo que cocinar, repetirlo en tu mente en ese idioma. Y así, sí, es aburrido y tal, pero te va a funcionar. Ahora estoy pensando o imaginando vos en el colectivo, pensando que estás hablando en tu mente, pero hay uno al lado de vos y vos estás, esta noche tengo que cocinar y ellos mirándote como una loca. Sí, bueno, no, ellos no saben lo que está pasando en mi mente. Ese es un buen punto. Otra de las cosas que está bueno es que al principio te relaciones con personas que están también estudiando el idioma. Entonces podés compartir frustraciones y darte cuenta que no sos el único, no es que vos sos especial y no podés aprender porque tenés un problema. Es que hay otras personas que también tienen el mismo problema que vos y se pueden ayudar en el proceso de aprendizaje. Pero esto solo te sirve al principio, porque esa persona, igual que vos, no habla como el local. Trata de hablar como vos tratás de hablar, como el local, el que vive en ese país. Entonces, el primer paso es conocer gente que aprende el idioma igual que vos para compartir experiencia y crecer juntos. Pero el segundo paso es incorporarte en actividades donde haya personas locales y que hablen
como el local. Por ejemplo, yo en mi caso trabajo como voluntaria en una biblioteca de juguetes. Sí, es para niños, bueno, personas con capacidades reducidas. Pero también trabajé en un shop que era para la caridad. Entonces, tener contacto con otra gente te ayuda tanto en lo social como en desarrollar las habilidades para hablar en situaciones cotidianas. Está bueno. ¿Vos trabajaste como voluntario, Josh? ¿En algún lugar? No me acuerdo. No me acuerdo trabajar como voluntario, no. Pero sí hacías otras actividades. Pero sí, hablar con nativos, sí, es muy útil, pero también ellos tienen que tener en cuenta que no entendas bien y tenés que pedir paciencia de ellos también. Sí, y esa es otra de las cosas, el último punto que te vamos a decir, que te van a servir. Pero no lo uses siempre porque va a ser como una excusa para no aprender. Que es decirle a las personas que no hablas bien el idioma. Entonces las personas tienen más paciencia y te hablan más despacio y tratan de buscar frases más fáciles, no tan complicadas. Pero eso tiene sus contras. Al final te podés sentir tonto, pero no es que seas tonto, es que estás aprendiendo. You can do it. Tú puedes hacerlo. Y esos han sido todos mis consejos por el día de hoy. Sí, bueno, seguramente vamos a encontrar otros consejos en otros episodios, pero sí, es muy interesante tus experiencias de aprender. Y si vos tenés algún consejo, por supuesto, escribinos y decinos cuál es, porque a mí me serviría mucho. Muchas gracias. Bueno, será hasta el próximo episodio. Bueno, gracias a todos. Chao. Chau, chau.